Listo, buenas tardes muchachos. Voy a empezar Buenas tardes. la Listo, profe. conferencia como tal. ¿Listo? Voy a cerrarle los micrófonos. Nuevamente les menciono quiénes estoy viendo en pantalla. María Alejandra, Mildaura, Liliana, Claudia Aquí Viviana, estoy. María Emma, Lizeth Viviana, Zamaira, Héctor, Lady y Marlene. Pregunto, ¿están viendo la pantalla? Sí. Profe, Sí, falté profe. yo. ¿Quién es yo? Marlene Inseca. Marlene, yo te mencioné. Sí, me consta. Disculpe, es que yo casi no, acá no se oye muy bien. Disculpe, profe. Disculpa, Marlene, no lo va a hacer. Por No lo vuelva a favor, hacer, por favor. por favor. El de yo es Jermin Ordóñez. Listo. ¿Me Profe. confirman que estén viendo la pantalla, por favor? Sí, la estoy viendo. Sí, profe. Sí, señor. Yo no sé Yo por qué no, me profe. se Jermin escucha. no. Ciérrenlo, apaguen los micrófonos, a ver si puedo escuchar, por favor. Perdón, no se puede escuchar y eso se oye, es un eco, más no se Listo, profe. escucha la Los palabra. micrófonos, ya cerré Yo las te- palabras, ya cerré. Por favor, no activen los micrófonos hasta que no se les dé la orden, porque si no se vuelve un desorden la clase. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es recordar que la conferencia estaba programada pues para las 3 de la tarde en relación a la construcción de las palabras. ¿Listo? Para ello, ustedes ya tienen que haber visto el video de quién inventó las letras y quién inventó el abecedario. Esos videos están ya analizados, vistos, revisados. Sí, señor. ¿Todos ya vieron esos videos? Sí. Sí, Pi. No, profe. Yo aún no he visto los videos. ¿Y eso por qué, señorita? Yo Bueno, es importante, muchachos, que ustedes vayan teniendo la secuencia de las actividades que se les van programando, ¿listo? Porque si no, hoy se nos va a dificultar bastante la clase si no han visto los videos y si no tienen los conceptos básicos claros. ¿Leyeron el PDF que habla sobre el nivel léxico? profe, a Jermin no me abrió. No me abrió Sí, ese PDF, sí. Profe, a mí tampoco No, a mí no me el abrió, PDF, profe. me aparece error y no, o sea, no aparece nada ahí, aparece en blanco. Ujú. Yo creí que era que no había buena señal, pero no, en realidad ni por la mañana ni por la noche no abre. Ah, no, sí, no, a mí tampoco me abrió el PDF. No sé por qué. ¿Desde el Classroom A o mí desde lo el que grupo no de me WhatsApp? abre es el link que mandó el profe. Un link sobre la normal de Popayán, algo así. Yo le he hecho de las dos, profe, en el WhatsApp y también en el Classroom y ninguna forma me abre. Listo, bueno, vamos a ver la pantalla. Aquí ustedes pueden ver que está asignado los trabajos. Listo, el origen de las palabras y la formación de lexías. El documento PDF abre sin ningún problema. El link de origen de las lenguas. Demora un poquito, abre sin ningún problema. Sí, En ese me este link de acabo de origen de las abrir aquí, lenguas, profe. Ah, ese es el que no me abre, ese. un momento, El aquí en anterior, el el que origen, primero mostró, ese sí. un momento, aquí No, este no me abre. al lado derecho, ustedes se iban a ver hipótesis científicas y encontraban monogénesis, aquí podemos ver poligénesis. ¿Listo? Y uno que anexé
Antes de ayer creo que fue que una de sus compañeras me escribió que no le abría el link. Este documento, este link, donde se amplía un poco las teorías de monogénesis y poligénesis. Listo, comprobado los links, abren muchachos. Los documentos abren desde el Classroom. El documento, el PDF, yo lo había mandado también al grupo de WhatsApp. Miren, me preocupa enormemente con ustedes de que no están haciendo uso del espacio, ya habíamos hablado de ello, para las dudas. Solamente una persona me dice que no le abría el link, por lo cual yo entré a verificar, pero eso fue, creo que el lunes. Por otro lado, muchachos, me están escribiendo fuera del horario que habíamos establecido para poder responder dudas. Ustedes deben de tener en cuenta que así como ustedes tienen obligaciones y tienen otras ocupaciones, también las tengo yo. Sin embargo, he estado tratando de responder todas las inquietudes, todas las dudas en el momento que pues me ha quedado un espacio. Recuerdo de que la conferencia pasada abrí un espacio para que ustedes debatieran si modificábamos el horario de atención. Nadie dijo nada, nadie se manifestó. Entonces yo asumí que el horario estaba bien, correcto, entonces lo ratifiqué entre la universidad y ya quedamos pues con ese horario establecido como estaba desde el principio. ¿Listo, muchachos? Entonces, si ustedes no preguntan, si ustedes no se acercan, no utilizan esos espacios, yo asumo que todo está quedando claro, que todo está funcionando perfectamente, porque no tengo otra manera de hacer seguimiento. ¿Listo? Se les ha permitido de que envíen no solamente el Classroom, sino que a través del WhatsApp, a través del correo electrónico, los trabajos así lo han hecho. Lo único que sí es que el correo personal no les estoy recibiendo trabajo. Yo ya les había dado el correo que está escrito a la universidad y les pedí el favor que fuera la comunicación a través de ese correo. Varias oportunidades lo he publicado en el grupo. Entonces, las personas que me han mandado los trabajos al correo personal, les he manifestado que no voy a revisar los trabajos en ese correo. ¿Listo? Entonces, aclaradas esas dudas, vamos a empezar un poco con lo que es la formación de las palabras en el español. ¿Me confirman? ¿Están viendo la pantalla, por favor? No, profe. No se ve. Profe. Ah, no. No, No, señor, todavía no. Ninguno. no, señor. Profe, es que mire que en mi Classroom no aparece, si usted puede ver, ahí le estoy compartiendo el PDF que usted me dice. O sea, nada más aparece quién inventó la palabra, origen de las lenguas, y monogénesis y poligénesis. Pero el cuarto no me aparece. Profe Alexander, un momentico. Dígame, profe, espéreme, dame un segundito. A ver, ¿quién era que me estaba hablando? Samaira, creo, ¿cierto? Kelly. No, Kelly. Dale. Actualiza, por favor. Yo aquí tengo abierta la actividad. Profe Háganme un Alexander. favor. Cierren los por micros. favor. Cierren los micrófonos. Estoy escuchando a Kelly, por favor. ¿Listo? Kelly, actualiza por favor tu Classroom, porque mira, yo estoy aquí en el Classroom, en la ventana de la tarea, y aparecen los dos enlaces, el PDF y el video. ¿Me confirmas, por favor?
Kelly. Sí, profe, ya lo actualicé, pero igual sigue sin salir el cuarto de... Espérese un momentico, Martín. Sigue sin salir el documento. No te va a salir el documento, te va a salir el enlace, mi profe, y tú lo abres y te manda allá a la página. Bueno, voy a mirar. ¿Listo? ¿Me confirmas? Porfa, trata de mirar y si algo me confirma más tarde, miramos a ver qué está pasando. ¿A alguien más le está pasando lo mismo? No, tampoco me aparece el link ni nada. Bueno, profe, entonces déjame, apenas terminemos la conferencia, nos quedamos un momentico y miramos qué es lo que está pasando, porque mira, aquí está la plataforma y está con los documentos, ¿listo? Entonces, apenas terminemos, miramos a ver qué es lo que sucede, ¿listo? Profe, porque Profe es que, Emma, a ver, porque es que, vea, en el grupo escriben una cantidad de cosas y yo eso no lo había visto. O sea, yo me basé mirando en el Classroom y solamente me aparecen 3 archivos, el video y 2 más. Y usted habla de un bueno, cuarto yo ya ahí, pero no. había aclarado. Yo aclaré ahorita que inicié que el cuarto lo subí apenas ayer, después de la sugerencia de una compañera. Entonces, el cuarto no aparecía publicado en el grupo de WhatsApp. Apenas ayer lo subí. ¿Listo? Ahora, lo de que ustedes conversan muchas cosas en el grupo, ya lo habíamos discutido. Yo ahí no puedo hacer absolutamente nada. Son ustedes los que tienen que ordenarse y saber que ese grupo es con unos fines específicos. Y si no lo hacen, pues, profes, ahí sí ya es dificultad que tienen que solucionar ustedes. Yo no les puedo decir, vea, aquí no escriba, aquí sí escriba, porque asumo que ustedes entienden que lo que está publicado ahí es estrictamente de la universidad, perdón, y que son cosas relevantes. ¿Listo? Entonces, ese punto yo no les puedo colaborar. Profe Emma, te escucho. Profe, pues yo tengo primero una sugerencia muy respetuosa, que, que pues debería ser todo de una vez, profe, porque mire que yo, la verdad, yo también me quedé atrasada en ello, no lo había visto, apenas me vengo a enterar de ello. Y lo segundo, profe, es que yo le mandé mi trabajo a Unimagdalena Alexander, creo que es así. ¿Ese es el correo personal suyo? Mi profe, todo de una vez, mira, ¿ustedes quién los entiende? Cuando publiqué junto con el profe Luis Carlos, primero que no, que muchas cosas al mismo tiempo, que las estaban estresando, que esto, que lo otro fue el problema. Ahora que les estoy publicando semana a semana el trabajo que tienen que hacer, entonces, profes, pongámonos de acuerdo. Les publico todas las actividades que nos faltan, perdón, de fonética y fonología, de una vez, o lo sigo haciendo por semana. No sé, pues, no sé. No, La verdad, por profe, no sé semana. cuántas, No, profe, Por semana a semana está bien. pues no sé, profe, cuántas clases tengamos con usted. Pues la verdad no sabía que nos tocaba varias semanas con usted, no sabía. Profe, es que ustedes saben que su módulo es de 12 horas y tenemos que cumplir las 12 horas. Ya, ¿Listo? Y bueno, apenas disculpe. vamos a la mitad. Con la de hoy, profe, vamos a la mitad del módulo prácticamente. ¿Listo? Nos queda faltando 2 semanas todavía. Entonces, profes, los escucho. ¿Les activo Profe, todas las actividades de una vez o activo el viernes que tengo que activarles las otras, les activo solo la de la siguiente semana? ¿Cómo hago? profe, entonces, ¿en dónde? No, profe, así como usted lo venía haciendo. Sí, una a una. Profe, venga, profe, ¿puedo decir algo? Sí, escucho. Profe, ¿por qué no iniciamos? Porque es que usted nos dio un horario para las dudas, para todo eso. Entonces deberíamos de Sí. iniciar y si alguien tiene alguna duda, pues ya llama al profe en su horario, porque es que a veces algunos estamos fuera de la casa y sacamos este tiempito para escuchar al profe. Entonces, ¿por qué no iniciamos? Pues digo yo, ¿no? Bueno, realmente tú tienes razón. Sin embargo, pues es bueno escuchar las inquietudes de los compañeros porque muchas veces pueden ser inquietudes que varios tengan.
¿Listo? Miren, yo sí les voy a pedir una cosa. El trabajo se está haciendo de la mejor manera posible y se abren los espacios para que ustedes se expresen, para que ustedes hagan vigilancia de que las cosas que están recibiendo, de que la formación que están recibiendo sea de calidad. ¿Listo? Pero yo sí les vuelvo y les invito, utilicemos los espacios que se han abierto para ello. ¿Listo? No siendo más, entonces voy a cerrar dudas, cualquier cosa la dejamos al final y vamos a comenzar, por favor, con lo que es la clase. Sí necesito saber, me interesa saber, ¿quién tiene bien claro lo de los videos, el origen del alfabeto y el origen de las palabras? Alguien me manifestó que las mismas temáticas las habían tocado, habían hecho un abordaje en lingüística teórica. ¿Está claro esos conceptos? ¿De dónde nació el lenguaje? ¿De dónde nació el alfabeto? ¿Sí llevamos esa partecita clara? Ahí más o menos. Profe, pues si usted nos puede hacer a ver, yo quisiera escuchar, por ejemplo, cómo lo va a plantear usted o no sé si con lo que hemos visto con la profe Viviana es suficiente, pero pues hasta el momento esa parte creo que yo la tengo clara, no sé si los demás compañeros. Listo, gracias. Bueno, mi profe, realmente, si ustedes se dieron cuenta, todo lo que tiene que ver con lingüística teórica, psicolingüística y fonética, tienen que ver muchísimo con la producción del lenguaje, ¿cierto? Entonces es muy probable que en las 3 materias ustedes hayan encontrado convergencia y temas que se parecen o que aparentemente son lo mismo, pero que están abordados desde un enfoque diferente. En fonética lo que vamos a hacer es mirar cómo se produce el sonido, pero yo no puedo explicar antes de cómo se produce el sonido sin antes entender desde dónde viene lo que es el lenguaje y lo que es el alfabeto. Listo, todos están viendo la pantalla, ¿cierto? Las diapositivas entre el grafema y el fonema. Bueno, vamos a recordar entonces, primero que todo, ¿qué es una grafía? ¿Alguien lo recuerda? Grafía, escritura. La grafía hace referencia a la escritura, correcto. A las letras, a los símbolos que nosotros utilizamos para hacer el código escrito. ¿Listo? Estos signos tuvieron una evolución, han venido evolucionando desde la aparición del hombre prácticamente, y empieza ya realmente a ser un conjunto gráfico estructurado que se convierte en diferentes códigos en Mesopotamia. ¿Listo? Con la escritura cuneiforme. ¿Quién recuerda qué era la escritura cuneiforme? La que hacían con un... como con un palito así cónico. Bueno, la escritura cuneiforme realmente era esa que con un solo dibujo representaba una palabra, ¿cierto? Se parece mucho, maneja algo parecido a los pictogramas, solamente que el pictograma aparece mucho tiempo después, ¿cierto? Representaban a través de un dibujo, como lo era la cabeza del buey, una letra, una significancia de estilo fonético y de estilo semántico. Recuerden que la semántica es el campo que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con el significado de las palabras, ¿listo? Se parece mucho a la escritura jeroglífica que aparece en Egipto, tiempo después, en donde una serie de figuras iban representando, pues ya una historia como tal, un poco más elaborada. ¿Iba a hablar alguien? Bueno, supongo que no. Luego aparece el alfabeto fonético en Caldea, que empieza a tener 30 grafías, y luego los fenicios lo que hacen es reducirlo un poco. Cerramos los micrófonos, por favor. Reducirlo un poco para lograr una estructura mucho más
mucho más clara y precisa. ¿Listo? Cuando aparece realmente el alfabeto fenicio, empiezan a introducirse lo que son los sonidos vocálicos dentro del alfabeto escrito. Posteriormente, los griegos y los latinos son los que nos dan a nosotros la base sólida para el alfabeto que manejamos hoy. ¿Cuál es el alfabeto que manejamos el día de hoy nosotros para escribir? El español. De español. ¿Cuál es la base, la base grande del alfabeto español? El latín. El alfabeto latino. ¿Y cuál es la principal diferencia entre el alfabeto español y el alfabeto latino? Pues precisamente los fonemas y los grafemas, de lo que estás hablando de los uniformes. Correcto, pero en síntesis, Steven, hay una característica específica, un aporte que hace el español al alfabeto que hace considerar que el alfabeto ya no sea el alfabeto latín, sino el alfabeto español. ¿Cuál es ese aporte que hace el español, el idioma español, al alfabeto latino y que lo transforma en un alfabeto completamente diferente? Ay, no me acuerdo. ¿Alguien recuerda? No, no lo recuerdo. Ay, sí, ese sí yo lo leí. Ese lo tienen que haber visto en el segundo video del origen de las palabras. ¿Nadie lo recuerda? Bueno. ¿Como los dialectos, algo así? No, mi profe. Resulta que había un fonema bastante complicado de graficar para los latinos y que lo fueron graficando con una G y una ñ seguida, con una J y una N seguida, después con dos N seguida, y al final lo terminan dejando en una N con una virgulilla. Eso quiere decir de que lo que marca la diferencia del alfabeto latino al alfabeto español es ¿qué letra? La ñ. La letra ñ. ¿Listo? Sí, que es exclusiva del alfabeto español. ¿Listo? Por eso nosotros, después de todo este proceso evolutivo de las grafías, vamos a decir que estamos utilizando el alfabeto español. ¿Listo? Esa es una reseña muy corta, muy breve, muy superficial, porque el video nos explica, nos ilustra con ejemplos de cómo fue el desarrollo completo de las letras. ¿Listo? Entonces, sí recomiendo muchísimo que hagan reflexión sobre esos videos, que los miren, porque vamos a necesitar esos elementos que nos dan los videos para poder desarrollar las actividades que vienen más adelante. Bueno, de la misma manera, vamos a recordar entonces cuál es el concepto de fonema. ¿Quién se acuerda? Fonema es el que estudia el sonido de las letras. El sonido. Esa es la fonología. Maestro, el fonema es la parte mínima de una palabra. ¿Pero desde qué campo hablando, Steven? Desde la fonética. Correcto. Ese es el que representa el habla en la mente de la persona, es lo abstracto. Bueno, recordemos que el sonido no es tan abstracto como nosotros pensamos, ¿no? Que el sonido tiene una forma, tiene un tono, tiene un volumen y tiene unas características físicas que nos permiten a nosotros percibirlo. Entonces, vamos a definir fonema como la unidad fonológica mínima de una lengua. ¿Listo? Lo más pequeño. Más pequeños de que consta el lenguaje, ¿no? Correcto, pero hablando fonéticamente, ¿listo? Sí. Profe, la diapositiva la comparto yo al Classroom por si alguien está de pronto varado tomando apuntes, ¿listo? ¿A dónde? En el Classroom y al grupo les comparto las diapositivas más tarde, no se preocupen. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Entonces, entendiendo de que la lengua se constituye de fonemas, vamos a irnos de que la unidad mínima es, obviamente, el fonema. Nos ubicamos en la parte derecha de las diapositivas. Vamos a encontrar el fonema. Luego una sílaba simple que se puede formar por un fonema vocálico o un fonema consonántico. Todos tenemos claro, leímos los documentos de la primera semana donde se nos hablaba de
cuáles son los fonemas vocálicos y cuáles son los fonemas consonánticos, ¿cierto? Sí, Sí o no. Sí, sí, señor. sí, profe. Listo. Sí, Bueno, señor. porque si no empecé muy arriba. Entonces, hay fonemas vocálicos que son 5. ¿Y cuántos son los fonemas consonánticos? 19. ¿Por qué 19, profe? Pues porque creo que son las consonantes como tal, si no estoy mal. O Bueno, sea, no creo que se sé hace la exactamente, división de las 5 vocales y las otras que son las consonantes. pero recuerda, mi profe, que nosotros en el español tenemos grafías que se representan con el mismo fonema, como por ejemplo el sonido de la S, la Z y la C delante de I y E, ¿cierto? Entonces, por eso se reduce considerablemente el número de fonemas en comparación con el número de grafemas, ¿listo? Bueno, una consonante puede formarnos una sílaba. No. ¿Por qué No, no? no. Necesitaría la vocal. Porque precisamente el sonido vocálico es el que complementa el sonido consonántico para dar una unidad fonológica más amplia, ¿listo? Entonces, Ajá. contrario a lo que pasa con el sonido vocálico es un sonido completo, ¿cierto? Que puede conformar una sílaba perfectamente, tanto escrita como hablada. Por ejemplo, la A, y todos conocemos las demás fonemas, ¿cierto? La A, E, I, O, U, de forma aislada perfectamente nos dan una sílaba. ¿Cómo se conforman las sílabas en el español? Por una consonante y una Consonante y una vocal. Vocal. Vamos en orden. Primero puede ser una vocal solita, ¿cierto? Sí. Eso le vamos a llamar una vocal. Una sílaba Compuesta. simple, porque es la vocal solita. Luego tenemos otra vocal simple, que es la que se conforma por un, perdón. Cierren los micrófonos, por favor, porque si no me distraen y me hacen perder el hilo pensando de que quieren intervenir, profes. Vamos aquí a ver, donde dice fonema, sílaba simple, tenemos FV. Eso quiere decir un fonema vocálico. La sílaba simple la conforma simplemente una vocal. Luego vamos a tener sílabas compuestas, que pueden ser de varios tipos. Un fonema consonántico más un fonema vocálico o dos fonemas vocálicos. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Profe, discúlpame, no entendí la relación que estás haciendo. A ver, para tener una sílaba compuesta necesitamos dos fonemas, ¿cierto? Un sonido consonante y un sonido vocal. ¿Listo? Como por ejemplo, ma. ¿Hasta ahí vamos, Steven? Sí, señor, hasta ahí estamos claros. Señor. Clarísimos ahí. Ahora, también hay una sílaba que se puede conformar de dos sonidos vocálicos. ¿Sí? Como por ejemplo, hay en la palabra aire. ¿Correcto, Steven? Sí, señor, hasta ahí también vamos. Sí, Listo, no era difícil, ¿cierto? No, lo que pasa es que cuando empezaste a hablar de esto de fonema simple, de lo que estás relacionando en la imagen, ahí fue donde me perdí porque empecé a ver un poco de letras. Ok, listo, no hay ningún problema. Vamos ahora con la sílaba inversa. ¿Cómo se construye una sílaba inversa, profes? Ok, un fonema vocálico y un fonema consonante. ¿Un ejemplo? Vocálico, as. As, muy bien. El, ar, ¿listo? Sí, señor. Vamos entonces, por último, a tener una sílaba mixta, que es esa que nos une una sílaba compuesta con una sílaba inversa. Eso, bien, eso.
Eso es una Ahí hay dos sílabas. consonante, vocal, consonante, ya. Sería Par, muy bien. par, sí. Sol. Muy bien. Sol. ¿Listo? ¿Cogimos la idea, profes? Sí, ya. Sí, Si señor. usted, bueno, vamos Señor. entonces ahora sí. Eso nos, perdón, ¿alguien tiene dudas al respecto? Silencio otorga. Fonéticamente, entonces vamos a tener que lo primero que construimos nosotros es un fonema, ¿sí? Ese fonema nos permite a nosotros construir las sílabas de diferentes tipos para después, uniendo las sílabas, formar la palabra. ¿Listo? La palabra o lexía es la unión de varias sílabas. Cuando nosotros unimos varias palabras, vamos a tener una construcción de frases. Si la frase es mucho más amplia y más compuesta, se convierte en una oración. Y la idea es que siempre lleguemos al discurso. Nosotros no hablamos palabras cortadas, sino que siempre estamos utilizando el lenguaje fonético para construir un discurso que nos permita comunicarnos eficientemente con un interlocutor. Si ustedes recuerdan, en algún momento habíamos hablado de que la lengua tiene dos tipos de manifestación. Una que es escrita y otra que es hablada, oral. Y habíamos dicho de que la lengua escrita tiene una función de memoria del lenguaje, mientras que la lengua oral es la representación de que la lengua está viva, la lengua cambia, de que la lengua se transforma. ¿Listo? El cuadrito que está a la izquierda de la diapositiva, ¿lo tienen presente? ¿Saben de qué significa? ¿Qué significa? ¿De dónde salió? Profe, yo sí quisiera que me aclarara esa parte. Bueno, esta parte es de los documentos fricativos. pasados, Alejandra, ¿listo? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Es la división de las consonantes. Los fonemas consonánticos se clasifican según el punto, el modo de articular y el modo de articulación. Eso quiere decir el lugar de la boca donde se produce el sonido y la forma en la que sale el aire cuando se produce. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que tenemos fonemas oclusivos, fricativos, africados, lateral, vibrante y nasal. ¿Cierto? Esto nos lleva a hacer ejercicios a nosotros que nos permitan identificar la posición de la boca, por ejemplo, que nos permitan a nosotros comprender la importancia de los órganos que intervienen en la articulación de todos los fonemas. Bueno, ¿alguien tiene idea de esta parte o estamos desbolatados? Dime. Y las otras, por ejemplo, las que ya uno dice que son bilabial, labidental, ¿esas serían por lugar o por modo de articulación? El punto de articulación. Aquí estamos hablando del modo de articulación. Lo que tú estás hablando es punto de articulación. El lugar, ya. El lugar en donde se produce el sonido o los órganos que intervienen. ¿Listo? Profe, iba a hacer casi la misma pregunta de la compañera, pero con respecto al modo y a la colocación, digamos, dentro de la música lo llamamos colocación, ¿no? Como dónde colocar la voz, ¿sí? Pues no tenemos esto tan claro como decir, esto va aquí en los labios o esto va aquí, sino que hablamos de 3 puntos, cabeza, nasal o pecho. Entonces, cuando hablamos del modo de articulación, ¿es exactamente el registro de aire o qué? No, profe. Lo que pasa es que la colocación cambia bastante de lo que estamos hablando porque estamos hablando del modo de articulación. La colocación hace referencia al punto de apoyo o la caja de resonancia que estás utilizando para amplificar la voz. ¿Listo? Sí. Es completamente diferente. Aquí estamos hablando de que la voz se produce principalmente, o sea, ya llega al clímax de la articulación en la caja vocal. Entonces, cuando yo hablo del modo de articulación, hablo de cómo pasa el aire
a través de la boca y sale de la boca para que el sonido suene al sonido que yo quiero pronunciar. ¿Listo? Entonces, hay diferentes formas. La oclusión, que es un cierre total. Por ejemplo, si ustedes van a pronunciar la P, vamos a ver, vamos a la otra pantalla, por favor. ¿Ya me ubicaron en la otra pantalla? Profe, ¿dónde salgo yo? Sí, Ya, profe. Ya. Listo. Entonces, vamos a pronunciar la P y vamos a detenernos antes de pronunciar la P, no la vamos a soltar de una, sino que vamos a decir papá, tratando de detenernos en la P. Pa. No sé si se ve bien el video. Sí. ¿Sí? Sí, señor. Sí, se ve. Vamos a hacer el ejercicio. Pa. Marcamos mucho la P. Los escucho. Pa. No escucho a nadie. Pa. Vamos entonces ahora, profe, a hacer solamente el fonema de la P aislado. No genera el sonido como tal. ¿Por qué? La P necesita una oclusión, un cierre completo de los labios y luego abrir para que salga el aire. ¿Listo? Lo que hace los labios es esto. Cerran y abren por un momento. ¿Listo? ¿Listo? Eso se llama una oclusión del fonema. O sea, necesitamos que se obstruya la salida del aire para que luego salga con fuerza. De hecho, la P es el sonido más fuerte que tiene el español. Pa. ¿Listo? Vamos entonces ahora, ¿qué tipo de fonema según el punto de articulación es? ¿Quién me dice? Digamos la P también es bilabial. La P es bilabial según el punto de articulación. ¿Por qué? Porque los órganos que intervienen en la producción del fonema son los dos labios. ¿Listo? La T, ¿quién pronuncia la T, por favor? La T es dental, T. La lengua y los dientes de arriba, T. Los dientes superiores. Muy bien. T. ¿Hay diferencia entre la P y la T? Sí, claro. Sí, profe. Sí. Porque la P no necesita la lengua, porque la T sí. No, yo pienso que al contrario, que la T sí necesita la lengua. Eso, la P no necesita la lengua, la T sí necesita la lengua y los dientes. Mientras que usted puede decir P con la lengua quieta y le salen, porque la T no. Correcto, porque la lengua interfiere con... Míreme. P. P. T. En la T utiliza la lengua y los dientes. La P no tiene intervención de la lengua, más que en la caja para poder modular el aire. Exacto. Pero la T tiene una intervención directa de la lengua, porque lo que hace es poner la lengua y hacer la oclusión entre los labios, entre los dientes superiores y la T, y la lengua. ¿Listo? Y pregunto, ¿la P y la D tienen diferencia? No. Esas las dos son bilabiales. ¿La T y la D se pronuncian igual? ¿La P y la B? No, la T y la D. T de tetero y D de dado. Ah, sí. Sí, profe. ¿Sí qué? Sí, se utiliza la lengua y los dientes. Las dos son dentales. Las dos son dentales, pero ¿apoyan en el mismo punto? Sí. No, están pronunciando mal, si están apoyando en el mismo punto. La T. La D hace una pausa antes de golpear.
Va más allá. Lo que pasa es que yo lo hago desde lo musical, mi teacher. Vamos a ver si lo puedo explicar, ¿sí? Por ejemplo, dale. Cuando uso la T, tengo una pulsación, o sea, ataco mis dientes con mi lengua. Cuando hago la D, hago una espérate, verás para que me entiendan. Hago una pequeña pausa, como un salto antes de golpear. Entonces digo D. Es cuando lo pienso desde la música es que lo entiendo. Es más sencillo, sí. El fonema T se produce entre los labios superiores y la lengua. La T, de tetero. Mientras que la D, de dado, apoya la lengua en los labios inferiores. Aísla los sonidos que hacen. Primero, la T apoyamos arriba. Con la D apoyamos abajo. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, lo que pasa es que no sé, o sea, quisiera saber hasta dónde afecta la pronunciación de las letras a una persona que tenga el paladar muy arriba porque mamaba dedo cuando estaba pequeño. ¿Eso afecta la pronunciación? Bueno, lo primero que vamos a aclarar, profe, es que eso de que se metía el dedo en la boca, ese es lo que realmente causa el problema, es un mito, ¿sí? Es un mito, no está realmente demostrado de que eso afecte. La malformación debe venir congénita. Recuerden que dentro del proceso de formación embrionaria, todos tenemos el dedo dentro de la boca. ¿Listo? Pero claro, profe, tener el paladar muy elevado, muy descendido o el paladar hendido produce afectación en la pronunciación de los sonidos. ¿Por qué? ¿Tú has escuchado alguna vez un tambor, profe, que esté templado o que tenga un roto? Sí. Es lo mismo. Nosotros en la boca tenemos una caja de resonancia, ¿sí? Un espacio en donde el sonido va a resonar, donde las ondas sonoras van a chocar y van a causar ciertas vibraciones que nos permiten a nosotros modular o articular determinados fonemas. Si nuestro fonema es labiodental, ¿sí? Si nuestro fonema es bilabial, si nuestro fonema es dental y nos falta, por ejemplo, los dientes de adelante, si nos falta, tenemos el labio leporino, ¿sí? O el frenillo lingual muy largo, muy corto, vamos a tener afectaciones para poder pronunciar, porque la caja de resonancia no se va a poder completar y porque los órganos no van a estar funcionando de una forma adecuada. ¿Listo? Por ejemplo, si el niño de 7 años no me está pronunciando bien las palabras con T, ¿ustedes creen que yo debo de decirle, de llevarlo al médico o de decirle al papá o al padre de familia, mire, es que su niño tiene un problema? ¿Qué dicen ustedes? No. Repito, el niño de 7 años no está pronunciando las palabras con T. Las pronuncia mal, las pronuncia raras, las cambia. ¿Ustedes creen que yo debo recomendar que lo lleven al médico? No, primero yo pienso que esa es la edad donde empiezan los niños a mudar, ¿no? Está el cambio de los dientes. Y segundo, pues, es cuando los niños empiezan como a adquirir, ¿cómo puedo decirlo? Adquirir como a escuchar, pues, el sonido real. Yo creo que tiene un problema. Sí tiene un problema, pero no es un problema, pues, de tipo médico. Es un problema de fonoaudiología. Del proceso de pronunciar y del proceso de escuchar. Explícame, Steven.
por ejemplo, mi primito decía jugo de mando, juguito de mando. Él quería juguito de mango, pero no pronunciaba bien el mango. Entonces, la E, por ejemplo, la decía como la D. Decía juguito de mando. Efectivamente, el niño pues tenía un problema era de pronunciación. Con ciertos ejercicios se logró, digamos, el fortalecimiento, digámoslo así, como de su lengua, la gesticulación correcta, y bueno, eso mejoró. Ya ahorita parece una cotorra, pero era eso. Sí había un problema, pero era un problema que no detectaban sus papás porque no conocían realmente sobre el proceso. Igual Listo, gravísimo. El ejemplo cambió bastante. ¿Listo? Porque yo daba un caso muy específico y es un niño de 7 años que no pronuncia la T. La respuesta nos la dio la compañera anterior. Si la T es un fonema completamente dental y los niños a los 7 años empiezan a quedar sin dientes, es completamente normal que cuando vayan a pronunciar no puedan hacer el fonema correctamente porque no tienen dónde apoyar. ¿Listo? Héctor, ¿ibas a hablar? Sí, profe, respecto a eso yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto influye el acento? Pues conociendo que Colombia tiene una variedad de acentos, regionalismos. ¿Qué tanto influye el acento en la pronunciación con respecto a los fonemas? Muchísimo. De hecho, en Colombia es muy difícil tener un alfabeto fonético establecido para todo Colombia, por lo que tú has explicado. ¿Sí? Hasta el momento no lo han logrado hacer, porque las variantes fonéticas y las variantes lingüísticas son impresionantemente abismales entre la costa Caribe y Nariño, por ejemplo. Sí, porque... Entonces, desde ese principio la intervención del lenguaje se hace entendiendo el contexto y no al revés. Siempre se recomienda, mira, por ejemplo, si tú te vas a trabajar a una comunidad afroamericana, afrodescendiente, y en esta comunidad todo el mundo dice cholao, todo el mundo dice estoy cansado, tú no puedes decir, ah, no, es que ellos tienen un problema. Si tú te vas a un análisis fonético, el que tiene el problema allá eres tú, porque estás fuera de la cultura, fuera del contexto. ¿Listo? Entonces, sí, profe. Se debe de tener en cuenta el contexto 100% para la evaluación del lenguaje. Sí, profe, porque yo creo que ese siempre ha sido como una discusión, incluso muchas veces lo han planteado de en qué lugar de Colombia se pronuncia mejor o se habla mejor el idioma, y siempre hay unos que tienen la percepción de que los pastusos tienen mejor pronunciación de las palabras que los costeños, que los paisas, pero lo que usted dice es muy cierto, se marca más por el contexto, porque por ejemplo, si usted va a la costa y si usted escucha cosas, lo viví por experiencia propia, en la costa a mí me hablaban de chisme, yo lo traducía como chisme, pero en Montería chisme vienen siendo los platos. Ajá. Y así muchas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo aquí la chuspa que en otro lado, que en otro lado. Entonces, es bien complejo y lo que usted dice es cierto. Ya la parte de la pronunciación ya varía más en el contexto. Bueno, hay una cosa que es cierta y que sí, la misma Real Academia Española menciona, y es que efectivamente el acento que más se ajusta a la correcta pronunciación del español, como debe de ser, como nació originalmente, es el acento pastuso. ¿Sí? Esa es una realidad también muy interesante que ha generado un sinnúmero de estudios y que de hecho en el momento se están estudiando. Universidades españolas incluso están haciendo investigaciones en Nariño, específicamente en Pasto, porque eso tiene mucho desierto. O sea, el de origen fonético, el acento más cercano que existe a la fonética original del español es el pastuso. ¿Listo? Pero completamente de acuerdo, y como te digo, nosotros no podemos hacer análisis fonético
sin entender cuál es la cultura, cuáles son los rasgos culturales que tiene una población específica. Si mal no recuerdo, en algún momento nosotros hablamos eso en cuanto al el lenguaje, lengua, dialecto, y en específicamente ahí en dialecto hablábamos de estas diferencias. Steven, ¿ibas a hablar? Sí, mi teacher. Lo que pasa es que ahorita que yo di el ejemplo, pues lo hice con referencia a lo que decía la compañera, porque el niño el niño no estaba mueco, pero cuando ya estaba nuevamente con su dentadura, continuaba el problema. Claro, Steven, porque es que la G es un fonema, no es un fonema dental, es un fonema de entonces el fonema estaba más atrás y necesitaba, yo me imagino que todo el trabajo que hicieron con él fue más de fuerza en la lengua para poder adquirir el fonema G. Sí, sí, y la T también, a veces no decía la T, pero cuando la compañera hablaba del cambio de dentadura y no sé qué, por eso cité el ejemplo, porque con el niño no fue así, pero pues, efectivamente está claro, está claro. Claro, es que lo que pasa es que por eso, mira, por eso es importante que ustedes, si no se acuerdan, repasen ese documento anterior en donde se explica bien qué son los fonemas oclusivos, fricativos, africados y cuáles son los puntos de articulación, porque es que eso nos permite a nosotros entender si tenemos que intervenir en lenguaje pedagógicamente, si lo podemos solucionar nosotros desde la pedagogía o si definitivamente necesitamos otra persona por favor, cerramos los micrófonos. Ay, sí, profe, no estoy, aparte que no estoy escuchando, que hagan el favor. Los micrófonos, por favor. ¿Listo? Entonces, dependiendo de las características de cada uno de los fonemas, va a ser la intervención, Steven. Entonces, si nosotros identificamos el fonema y sabemos qué problema puede tener, es mucho más fácil ya dar las orientaciones e incluso hacer la inclusión de estos estudiantes en el aula. Por ejemplo, si tenemos un niño que tiene mucha dificultad con la R y con los fonemas velares, que son en la parte anterior del paladar, van a ser generalmente problemas que se asocian con la fuerza en la lengua. Entonces, los ejercicios que le van a mandar el fonoaudiólogo y el terapeuta van a ser enfocados a que adquiera más fuerza en la lengua. Y esa es una razón por la cual nosotros primero pronunciamos la M y la P. La M y la P son fonemas bilabiales. ¿Y qué hace el niño desde que nace, más o menos hasta los 2 años? Decir mamá y papá. No. Más allá. ¿Qué es lo que se la pasa haciendo? Sobre todo en los 6 primeros meses, ¿qué tiene que hacer el niño? Mamando. Succionar el seno. Entonces ejercita mucho los músculos que hacen que te dan el control de los labios. Entonces, como son fonemas bilabiales y ha hecho mucho ejercicio para fortalecer los labios, es lógico que los primeros fonemas que nosotros decimos es la M y la P. Profe, y hay otros inconvenientes. Mientras que la R, un segundito, mi profe, mientras que la R, que es un fonema sonante, vibrante, múltiple, necesitamos mucho tiempo para poder desarrollar la fuerza que la lengua requiere para hacer el fonema. ¿Me vas a hablar, profe? Sí, o sea, hay otros casos donde los niños, digamos, pronuncian una palabra, digamos, en el caso de acá de mi hijo, él puede decir carro y lo dice muy bien la R y la R, pero al momento de conjugarla entre dos, digamos, una vocal y una consonante, no puede, digamos, él va a decir cargador y dice cagador, o sea, pero la R en otras palabras sí puede decirla bien. Y otra cosa es que, digamos que mi hijo parece que fuera como español, o sea, él habla como con la lengua en medio de los dientes. Entonces, a la hora de pronunciar palabras, hace como, o sea, se escucha diferente. Él va a decir, mejor dicho, es como si fuera español, ¿verdad? Listo. Mira, ahí hay evidencia, profe. Ahí hay evidencia, profe, de falta de fuerza en la lengua y mala colocación.
Eso se soluciona con ejercicios de conciencia fonética. Precisamente la semana que viene vamos a tener un material sobre conciencia fonética que nos lleva a nosotros a comprender cómo colaborarle a estos niños. ¿Por qué? Porque ellos escuchan el fonema y si lo aíslan, son capaces de pronunciarlo. Pero si lo quieren meter en medio de una frase, ya no se tiene la capacidad. Es porque la lengua necesita moverse muy rápido para que nosotros mantengamos el discurso adecuado. Entonces puede ser falta de fuerza en la lengua también, mi profe. ¿Listo? Eso pasa muy a menudo cuando uno está aprendiendo otros idiomas, que cuando uno dice una oración, no se entiende muy bien el fonema, pero si lo aíslas, empiezas a pronunciarlo. Por eso muchos profesores de inglés enseñan a repetir palabritas claves y empiezan a hacerte que repitas muchas veces una palabra con tal de que adquieras conciencia fonética. ¿Listo, mi profe? Sí, profe. Bueno, entonces, aquí lo que queríamos con el cuadro era simplemente que recordemos de que tenemos la necesidad, profes, de que si nosotros nos queremos enfocar por el lado de inclusión, tenemos que tener muy claro este cuadrito y el cuadro de punto de articulación, porque eso nos permite entender cuándo está realmente fallando el lenguaje oral. ¿Listo? No se olviden del aporte que nos hacía Héctor. Es muy significativo, muy importante. El contexto es el que nos define a nosotros si necesitamos o no una intervención. ¿Listo? Bueno, espero que esta diapositiva la podamos pasar así muy rápido. Hay una característica en fonética que es el acento. ¿Saben qué es el acento, cierto? Dime, profe. ¿Dónde se hace la mayor fuerza? Usted está mostrando la pantalla donde aparece la diapositiva. Lo que pasa es que no la veo. Sí, ¿alguien la ve? Sí. Sí, la veo, la veo. Profe, búscala, recuerda que hay dos pantallas. Alejandra, la tienes que buscar donde está la lista de los que están asistiendo a la clase, que ahí aparece. Pero tampoco la veo yo. Mi profe, búscala. En el Jitsi hay unos 3 punticos. Ahí busca una función que es vista en mosaico. Tienen que aparecer 2 pantallas a mi nombre. Entre esas 2 escoge a ver en cuál te abre la diapositiva. Los demás estamos viendo las diapositivas, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Sí, estamos señor. en una diapositiva que yo espero, como les decía, la podamos abordar muy rápido. El acento es lo que nos permite a nosotros demarcar fonéticamente la ortografía, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestro lenguaje. Como decía Héctor, creo que fue que me mencionó que es la parte donde hacemos más fuerza al pronunciar una palabra. Eso nos permite a nosotros clasificar de cierta manera las palabras. ¿Listo? Tanto de forma escrita como de forma oral. ¿Cuál es esa clasificación? Profes. ¿Me estás preguntando, teacher? Claro. Pues la clasificación son las agudas, las graves. Drújulas, sobredrújulas. Pregunto, profes, ¿todos tenemos claro cuándo una palabra es aguda, cuándo una palabra es grave, cuándo es esdrújula y cuándo es sobreesdrújula? Sí, señor. Sí, señor. Profesor, yo tengo que confesar algo ante todos mis compañeros. Donde tiene el Dime. Acento, no. Yo tengo muchísimos problemas con la colocación de las tildes. Bueno, el acento ortográfico realmente es más de conciencia gramatical, ¿no? Pero cuando yo te he escuchado hablar a ti, tú hablas bien.
Lo que tienes que empezar a trabajar es conciencia fonética. O sea, eso te va a ayudar a ti a poder acentuar ortográficamente correctamente. ¿Listo? Porque yo creo que la mayoría, de hecho, hasta ahorita, de todos ustedes, no he calificado un ensayo que no tenga problema o un escrito que no tenga problemas de acentuación. En cuanto al acento ortográfico, siempre el llamado de atención es la tilde, mire, le faltó la tilde, aquí faltó una tilde, y yo creo que es una de las dificultades más extendidas. Lo importante, lo importante, Steven, es empezar a hacer conciencia fonética para ello y aprendernos bien las reglitas. Entonces ya esas reglitas, nosotros desafortunadamente ya adultos no tenemos otra alternativa, sino de que sufrir con la memoria. Porque cuando no se hacen esos procesos adecuadamente en la primaria, en la preescolar, que es donde se debe hacer la conciencia fonológica, ya el adulto le cuesta un poco más entender esta parte porque el cerebro ya ha tomado estructuras en relación a esto. Entonces vamos a tener más dificultad y nos toca es realmente empezar a utilizar la memoria, Steven. El cuadrito que está ahí nos presenta las reglas generales. ¿Listo? Es muy importante que nosotros sepamos cómo dividir las sílabas, que el conteo de sílabas se hace hacia atrás y no hacia adelante. ¿Sí o no? Sí, señor. Empezamos a contar desde la última sílaba y nos vamos hacia atrás, no desde la primera hacia la última. ¿Listo? Sí, profe, ¿tienen claro qué es el acento prosódico y qué es el acento ortográfico? No. Bueno, el primero, el acento ortográfico es la tilde, el que nosotros marcamos con la tilde. Ese aparece escrito, ¿cierto? Y el otro es el que nos hablaba Héctor. Cuando nosotros estamos hablando y pronunciamos una palabra, en cada palabra marcamos una sílaba con más fuerza que las otras. Ese es el acento prosódico o acento fonológico. ¿Listo? Ya. ¿Me voy a entender? Entendido. Bueno, aquí vienen cosas interesantes. Cerramos los micrófonos, por favor. Saben que es un dictongo y un hiato, ¿cierto? ¿Sí? Más o menos, más o menos. ¿Y cómo es eso de más o menos? Sí, el diptongo, la secuencia de las vocales. ¿Y el hiato? Y el hiato. Oiga, yo iba a hablar del diptongo, vean. La secuencia, no hay secuencia de vocales. No, falso, Steven. Profe, yo sí Vio, tengo Steven solamente problemas por con el lucirse. hiato, no recuerdo bien qué es. Listo, a ver. Vamos a devolvernos un poquito a los fonemas vocales. Ya me acordé. El hiato es la secuencia de dos vocales y una sílaba distinta. Dictongo. El hiato, ese es el hiato. A ver, bueno, Aló, espérenme, aló, no me los vaya a confundir, Steven. A ver, vamos de nuevo. Vamos a devolvernos a los fonemas vocálicos. ¿Cuáles son? A, E, I, O, U. ¿Cierto? Esos fonemas vocálicos se clasifican en dos tipos. Fonemas vocálicos abiertos y fonemas vocálicos cerrados. ¿Cierto? Los abiertos son A, E, O. Sí, teacher, disculpa que te interrumpa. Señora Emma, debe cerrar su micrófono, por favor. ¿Listo? Cerrados los micrófonos. Gracias, Steven. Entonces, repito. Fonemas vocálicos abiertos, A, E, O, y fonemas vocálicos cerrados, I, U. ¿De acuerdo? I, U. ¿Por qué se llaman abiertos y por qué se llaman cerrados?
por la forma de los labios. ¿Cómo así la forma de los labios? O sea que si tienes labios bonitos, son abiertos. No. La forma en que se Por la abren forma o de la se cierran los labios. pronunciación. Porque tiene unos labios protuberantes y hermosos. Por la Entonces, forma de la ah, pronunciación, profe. En Eh, unos se abre más la boca que en otros. Cuando tiene los Correcto. labios. La respuesta es esa que nos dio Alejandra, muy sencilla. Para los fonemas vocálicos abiertos, abrimos la boca. Es necesario que abramos la boca. Y para los vocálicos cerrados, la boca no se abre mucho. ¿Listo? Miren que es una de las dificultades más grandes que nosotros tenemos, porque nosotros hablamos entre dientes. Cuando vamos a pronunciar la A, la O y la E, necesitamos abrir la boca. Y a nosotros nos da miedo que nos vean los dientes manchados. ¿Será que tenemos? Eso nos genera problemas. Nos genera problemas al momento de que el interlocutor nos escuche. Bueno, claro ese punto de que los fonemas vocálicos se dividen en dos, en abiertos y cerrados. Ahora sí ya podemos hablar de qué es el diptongo y qué es el hiato. ¿Listo? Ambos, Steven, es la unión de dos fonemas vocálicos en una misma palabra, seguidos. ¿Listo? La diferencia está en que para que haya el diptongo, tiene que unirse dos vocales cerradas o una vocal cerrada y una vocal abierta. ¿Listo? El hiato se conforma de dos vocales abiertas. ¿Sí? ¿Estamos viendo los ejemplos? Sí, señor. Bueno. Entonces, cuando yo les digo, Steven, por ejemplo, aire, ¿hay un diptongo o hay un hiato? hay un hiato. ¿Por Perdón, qué? hay un diptongo. ¿Por qué? Porque hay una vocal abierta y una cerrada. No hay. Correcto. Y si les digo teatro, es un hiato. Es un hiato. Correcto. Steven, y si te digo bahía, Bahía. Es un diptongo. No. Bahía. Es un hiato. Es un hiato. Una abierta, sí. ¿por qué es un hiato? Porque están las vocales en distintas sílabas. ¿Están separadas de una consonante? No, porque la H Si les digo, a ver, otro ejemplo de la misma categoría. Si les digo frío, ¿es un diptongo o es un hiato? Hiato. ¿Por qué? Frío. Hiato. ¿Por qué? Es un diptongo. Perdón. Frío. Perdón, Porque sí, está- es un diptongo. Un diptongo porque hay dos Una vocales. vocal cerrada y una abierta. Ajá, una cerrada y una abierta. Entonces, el que hizo la diapositiva se descachó. No, fuimos nosotros. Perdón. No, Héctor, es que tú estabas bien en el inicio. Pero pues se supone que diptongo es cuando hay una vocal cerrada y una abierta. Y frío. Correcto. Y es cerrada y O es abierta. ¿Qué tiene frío característico que lo puede convertir en un hiato? es una palabra formada por dos sílabas. Frío o otro. Frío. Y cuando se unen es que forman el hiato. Vamos con otro ejemplo. Grúa. Hiato. Espérate, mi teacher. Espérate. Estamos en las mismas, no te preocupes, Steven. No, pero Grúa. mejor con la duda de frío. Ya voy para allá, no te preocupes que no se van a quedar con la duda. Otro ejemplo, grúa, diptongo o hiato. Yo diría que. No, ya me puse. Hiato. ¿Pero por qué? Porque al dividir las sílabas queda gru y A quedaría como otra sílaba. Claro, pero entonces la pregunta es,
¿Por qué si dice que el diptongo se hace con una vocal cerrada y una abierta? Y ahí la U es cerrada y la A es abierta. Y la I Debería haber también. un diptongo. Pero Sí. debería estar en la misma sílaba, o sea, la división de sílabas debería estar, grúa debería ser una sola sílaba para poder ser diptongo. Sí, Y ahí es claro, pero donde ¿qué hace que Por sean eso, dos ahí está sílabas? la diferencia. yo Por eso, quiero. ¿Qué hace que porque sean tú dos dices sílabas? gru, hay la separación de dos sílabas. ¿Nadie la pilla todavía? El No, no. acento, Exacto. El acento. Cuando el acento cae en la sílaba, cae en la vocal cerrada y se marca ortográficamente, se convierte en un hiato. Por eso Ah, frío, grúa son hiatos, porque frío y grúa llevan tilde en la vocal cerrada. y tiene la... Ah, ya, ya. ¿Listo? ¿Clara la duda, Sí, Héctor? ¿Escribe? sí, clarísimo. Listo. Miren que el cuadrito que tienen ahí es muy bien, muy explicativo en esa parte. Funciona muy bien si ustedes lo hacen, ¿listo? Otra característica que tenemos que tener en cuenta es que la H no tiene fonema, ¿sí? Entonces la H no va a interferir en la formación de un diptongo ni en la formación de un hiato. Profes, vuelvo y les pido el favor, cerremos el micrófono cuando terminemos de hablar, ¿vale? Listo. Ahora sí, vamos a lo interesante dentro de la fonética. Y es que la combinación de dos o tres sílabas, de dos o tres vocales dentro de la misma palabra, nos van a generar un cambio fonético en relación al acento, como lo pudimos ver en frío y en grúa. ¿Listo? Cambian. No vamos a pronunciar en una sola sílaba, sino que vamos a pronunciar en sílabas separadas si este tiene acento en la sílaba, en la vocal cerrada. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Hasta ahí está claro. No, estamos claros. Yo sí, claro, ya lo A entendí. esta parte. Los sinfones y las sílabas inversas. ¿Listo? Contrario a los diptongos, diatos y triptongos, los sinfones y las sílabas inversas no modifican el acento, ¿cierto? Si nosotros tenemos trapero, no va a afectar que la T y la R esté junta o que la T y la R vayan a tener un acento, porque eso en nuestro idioma no pasa. ¿Listo? Pero sí hay un cambio fonético en cuanto a que se van a unir dos fonemas consonantes antes de convertirse en una sílaba completa. ¿Listo? ¿Qué es un sinfón? ¿Quién me dice? ¿Qué es un sinfón? ¿Ninguno? Bueno. El sinfón son ese cuadrito que ustedes ven ahí a colores, tiene ejemplos de sinfones. Cuando nosotros combinamos dos consonantes, dos sonidos consonantes, PL, CR, DR, GR, ¿sí? Que al pronunciarlos van a generarse un cambio fonético. Por ejemplo, si nosotros tenemos la C y la A, ¿cómo suena? La La C y la A, K. K. Pero si nosotros tenemos la C, la R y la A, Cara. ese es el cambio fonético que se produce. ¿Listo? Hay una combinación. No se llama combinación, profe, se llama sinfón. ¿Listo? O sea que no se llama combinación, sino sinfón. Correcto, mi profe. ¿Listo? Discúlpame, teacher, ¿puedes hacer nuevamente la definición? ¿Es qué? El sinfón ¿La es la combinación de unión. dos qué? Ah, la unión. Es la unión o la combinación de dos sonidos consonánticos. Profe, disculpe una pregunta, porque es que uno aún ve por lo menos cuando a los niños les están enseñando a leer y a escribir, que pues, la profe hasta hace poco colocaba las combinaciones.
entonces ahí hay un error o qué. No hay un error específicamente, mi profe. Lo que pasa es que si tú, bueno, eso creo que yo creería que nace es por la facilidad de enseñarse, ¿no? Es más fácil que el niño entienda qué es combinar a que el niño entienda qué es un sinfón. Ah, claro. Cerramos. Ay, no, cierren los micrófonos, hola. ¿Listo? Entonces, profe, yo creo que es más por eso que los profesores de primaria han optado por decir combinación, porque es más fácil que el niño te entienda el término combinar a que el niño te entienda el término sinfón. ¿Listo? Es más sentido práctico que realmente haya un error, porque en sí el sinfón es una combinación de dos palabras. Ibas a hablar, Lilia, ¿cómo es? Me pidió la palabra. Liliana. No, ya usted lo acabó de decir, sino que estaba en la combinación de dos sonidos, ¿qué, profe? Consonánticos. Ah, bueno, gracias, profe. Vale, mi profe. ¿Listo? ¿Comprendido esta parte? Una sílaba inversa, pues ya me imagino que tenemos claro qué es, ¿cierto? ¿O no? ¿O volvemos a explicar? Profe, qué pena. ¿Cómo, perdón? Profe, sí, vuélvanos a explicar, ¿vale? Lo de la sílaba inversa, ¿vale, profe? Una pregunta. La sílaba inversa es cuando el sonido consonántico, normalmente está primero el consonántico, ¿cierto? El sonido consonántico y después el sonido vocálico. Normalmente. Nosotros decimos la, le, li, lo, lu. Y primero enseñamos eso cuando estamos enseñando a leer. Ahora, el sonido inverso es cuando pongo primero el sonido vocálico y el sonido consonántico recae o se devuelve sobre el sonido vocálico. Entonces sería al, el, il, ol, ul. ¿Listo, profes? ¿Sí me di a entender? Sí, listo, profe, Sí, muchas profe. gracias. Listo, entonces ya sabemos que no son combinaciones sino sinfones y ya entendemos qué son las sílabas inversas. ¿Listo? De igual manera, en la diapositiva les dejo una cantidad de ejemplos de sílabas inversas. ¿Listo? Con la L, con la S, con la P, con la M, que son las que se pueden hacer. ¿Listo? Sí, profe. Profe, ¿Vamos bien? una pregunta. ¿Quién me iba a preguntar? Sí, profe. Sí. Yo, Alejandra. ¿Te escucho? Profe, lo que pasa es que cuando uno está trabajando con los niños en primaria o que uno tiene en casa que están en primaria, ellos a veces hacen mucha referencia a que uno les está dictando y entonces ellos le preguntan, mami, ¿pero con qué? ¿Con la de sapo? ¿Con la de casa? ¿Con la de jirafa? Yo me pregunto, ¿por qué los niños hacen esa pregunta si cuando están en el colegio la profe debe decirles cómo se la letra? O no sé si es una No se forma te más entiende, fácil de que Alejandra. los niños identifiquen Alejandra, espérame que la no te escucho. consonante. Te escuché hasta cuando, ¿por qué la profe la profe se supone que le tiene que explicar? Hasta ahí va. Ok, entonces lo que yo digo es, ¿por qué a los niños se les enseña, le enseña al niño a reconocer la letra como escribe? Por ejemplo, ellos le preguntan a uno, ¿esta es con la de sapo, es con la de jirafa? Pero los niños Es no mientras tienen que claridad nosotros. sobre cómo se llama la letra. O sea, ellos no dicen, es Alejandra, con no se la te escucha, S pero para creo decir tener una sapo, idea es con la general. J para Creo tener una idea general de qué es lo que tú quieres que te aclare, ¿listo? Entonces, lo que pasa, Aleja, es que cuando nosotros estamos enseñando y todo el lenguaje funciona a través de una teoría que planteaba Saussure. Cerremos los micrófonos, por favor. ¿Qué habla? Por favor, cerramos los micrófonos.
Listo. Alejandra, nosotros hablamos del significado y el significante. Entonces, cuando nosotros estamos queriendo enseñarle al niño a leer, la mayoría de las profes lo que hacen es establecer una relación entre un significante, un objeto que ellos conozcan para que guarden la información nueva. ¿Listo? Entonces, ya debería de haber cambiado. Ya deberíamos de estar enseñando a leer de forma global y no de forma silábica. ¿Por qué se presenta el error? Porque tú siempre repites la misma palabra. No está mal decirle con la B de burro, pero si le dijiste la B de burro una vez, la siguiente vez dile con la B de bota, ¿sí? Y vele cambiando las palabras. Lo que pasa son los procesos de establecer esa significancia, los que quedan de pronto mal hechos con los niños. No es que el método esté mal, solamente está un poquito atrasado en el tiempo, pero todavía se puede seguir utilizando y la idea es encontrar cómo nosotros las estrategias que nos ayuden a romper como con ese paradigma de que el niño se vaya quedando con un solo significante. Yo creo que aquí a todos nos enseñaron que la M era de escribir mamá, la P de escribir papá, ¿sí? La S de sapo, y de ahí nos salíamos. Pero era porque, ¿quién no reconoce a la mamá? ¿Sí? Si a ti te dicen mamá, la palabra inmediatamente se te construye un significado en la cabeza. Entonces es por la relación significado-significante que nosotros llevamos, validamos esas prácticas en el aula. ¿Listo? ¿Está mal? No diría que esté mal, pero que sí se puede hacer de otras formas más eficientes, se puede hacer. Eso, profe, eso ya nos lo había aclarado en una exposición que teníamos con el profesor Luis Carlos, que él decía que eso ya está mandado a recoger, o sea, porque lo que pasa es que a la hora de... No, fue con el profesor Luis Carlos. Entonces, digamos que si usted va a enseñarle a los niños la vocal I, entonces usted le dice la I de iglesia, pero lo que pasa es que en inglés, iglesia no se escribe con I, mientras que digamos helado, acá helado es con H, allá helado en inglés se escribe con la I. Entonces, era como no ligar una letra a una imagen, pues, de acá solamente del idioma de nosotros, del habla de nosotros, porque pues ya los niños manejan también un segundo idioma, hay niños que, entonces no está como bien decirles a ellos así, sino que enseñarles a leer el código, pero no como atarlo a la imagen. A ver, mi profe. Imágenes. Hasta cierto punto yo estoy de acuerdo con el profe Luis Carlos. Pero ¿por qué yo no digo no se debe hacer? Porque yo no me atrevo a enseñar a leer, a alfabetizar, ¿sí? O sea, personalmente yo nunca lo haría de alfabetizar porque siento que esa parte de mi carrera me quedaría grande. O sea, enseñar a decodificar el lenguaje es un proceso bastante complejo. Te puedo hablar de muchos métodos, del método silábico, el método fonológico, del método global, etcétera, 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 pero en forma teórica, ¿cierto? Pero ya cuando estás dentro del aula en estos procesos, los contextos te exigen a ti determinadas estrategias. Entonces, venir y yo decirte, no, es que eso ya tienes que mandarlo a recoger y tienes que botarlo, ¿no te sirve? Para mí no está del todo bien, porque realmente yo no me he medido en ese campo de enseñar a leer y a escribir. Lo que sí sugiero es que busquen estrategias que no generen esos referentes tan cerrados, porque es que si toda la vida tú le dices que la B de burro y cometes el error de decirle la B de vaca, entonces ya pasas fonéticamente un error, ¿listo? Entonces lo ideal es buscar, si tú vas a utilizar estas estrategias, sé lo más clara y sé dinámica. Entonces dile B de bota, a la siguiente B de burro, para que el niño entienda que la B no solamente se va a ligar a una sola palabra, sino que hay diversidad de palabras que se escriben con esa letra. ¿Listo? Decirle entonces, la B, wow. Yo dejo, dame un segundito, termino. Yo dejo abierto
a que la estrategia la utilice cada docente según su contexto, ¿sí? Porque hay contextos que te pueden funcionar global y otras no, pero de acuerdo a tu preparación, de acuerdo a tu contexto, de acuerdo a los niños que tú estés trabajando, yo lo dejo abierto. Personalmente, si tú me dices a mí, ¿cuál es el mejor método? El mejor método es el método global, ¿sí? Pero para entender el método global, necesitamos nosotros mismos aprender a leer de forma global y créeme que a nosotros nos cuesta, ¿sí? A nosotros nos cuesta leer de forma global y eso se evidencia cuando les ponemos comprensión de texto a ustedes. Entonces, para eso necesitaríamos empezar un proceso de construcción en nuestro esquema para poder empezar a trabajar acá. Lo pueden hacer, la universidad no les va a dar ese espacio, ustedes lo tienen que hacer por fuera. ¿Listo, profes? O sea, tú ya tienes que saber enseñar a leer para poder enseñar. Y realmente la mejor forma de enseñar a leer para mí es enseñar a leer de la forma en que yo lo hago, ¿sí? Desde mi conocimiento. Si yo leo de una forma silábica, pues a mí se me va a facilitar explicarle al niño cómo se lee de forma silábica. Si yo leo de una forma global, pues se me va a facilitar enseñarle al niño de una forma global. Pero si yo no leo de ninguna forma, definitivamente se me va a dificultar enseñarle leer y escribir al niño. Por eso sufrimos con la comprensión crítica, porque la mayoría de docentes han tomado el IFEX como un referente de que las preguntas IFEX te permiten hacer a ti comprensión crítica, ¿sí? Y entonces responder con test IFEX, ya los muchachos tienen lectura crítica, y van a ver, y se volvieron fue sistemáticos respondiendo un test. Entonces, profe, eso es debatible, muy amplio y lo dejamos para otro espacio. Ojalá se dé. Profe, con la profe Viviana también se tocó, pues, se ve mucho este tema, ¿no? La profe Viviana siempre siempre decía, no, va a haber un espacio en el que le voy a dar unos tips, para que ustedes, para enseñar a leer y a escribir, porque nosotros siempre le manifestamos que es una de las cosas, pues yo lo veo así, enseñar a leer y a escribir una cosa de las más difíciles que puede haber. Entonces, siempre como que dejamos, sí, y nunca se dio ese espacio de que nos explicara cuál era el mejor método o sí, cada uno de los métodos para mirar cuál se puede adaptar también al contexto donde uno esté, porque como usted lo dijo, hay que mirar también el contexto, ¿no? Porque por lo menos acá en la parte rural y indígena, entonces uno utiliza que el bastón, que la guardia, bueno, como producto, ¿no? El maíz, yo he visto que las profesoras acá utilizan mucho la palabra maíz, cosas así, ¿no? Entonces todo eso también yo se lo expresé a la profe Viviana y pues le decía que pues siempre quedamos que un espacio, pero pues nunca fue posible. Entonces pues, le sugiero pues si hay la posibilidad, se diera ese espacio con usted. Mira, mi profe, lo que pasa es que con Viviana venimos en esa preocupación desde hace rato, tanto allá en Caloto como en Génova, y yo creo que es generalizada. Pero lo que pasa es que ustedes ya tuvieron la materia donde debieron de haber visto eso. Se llamó procesos lógicos, procesos de escritura, algo así, en primer semestre. No, pues ahí sí morimos, vieron profe. una materia que se llamaba proceso lectoescritor. Sí, ¿Listo? pero eso no se trató de Ahí nada sí de lo que morimos. veíamos. Donde se supone que ustedes debieron de haber hecho este abordaje de este tema. Entonces, profes, por eso es tan difícil que se logre ese espacio, ¿sí? Realmente es difícil. Y si ustedes se dan cuenta, pues claro, por mí, gustoso. Y podríamos incluso proponerlo ahorita que estamos en cuarentena, sacar un espacio en un momento que yo tenga libre y decirles, vean, profes, voy a dar esta charla sobre métodos de lectura y enseñanza, pero ya sería como algo extra, ¿sí? Porque realmente a mí me parece dentro del pensum de la universidad va a ser muy difícil que se vuelva a dar esa oportunidad cuando ustedes ya vieron una materia y aprobaron esa materia y se supone que ya tienen las competencias de esa materia. Pero ¿Listo, profe, profe? Sí, profe, profe, yo eso tengo es muy una triste duda. porque fueron 2 clases nomás y no. Sí, eso es, o sea, yo comparo lo que uno aprende aquí
y ya se sabe uno que el aprendizaje de uno es más como de uno, o sea, de investigación y todo. Pero en 2 clases uno no ve lo que realmente debería ver y por eso nos cuesta a veces mucho trabajo seguir con una materia que esté atada a otra que supuestamente ya vimos, pero que no nos dieron bien. O sea, lo que usted está diciendo, ustedes deberían de haber visto esto, pero pues ya que ya la vieron y ya lo que les dieron eso fue y ya. Entonces, Mira, por eso creo yo que muchas veces nos queda tan difícil pasar a otra materia que ha tenido un prerequisito que era otra. Entonces, somos mediocres, ¿me entiende? En muchas ocasiones, porque no tenemos un conocimiento que ya debíamos de tener. Pues, a mí por eso hay veces me da como frustración, o sea, que hayamos visto como tan elemental cosas que son importantes en esta carrera. Teacher, completamente, déjame respondo, Steven, y te doy el espacio. Completamente de acuerdo contigo. Mira, no comparto con el hecho de que me digas de que ustedes son mediocres, ustedes son un buen grupo. Faltan cositas, sí, pero mira que realmente la universidad ninguna universidad nunca, ni la presencial, te va a abrir el espacio para tanto. Realmente nosotros trabajamos bajo un módulo que tiene la misma intensidad horaria de la presencial, solo que tenemos que hacer un abordaje diferente de las materias. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes también de que los procesos de lectura que ustedes hacen, la mayoría los hace superficial, ¿sí? Y miren que les preguntaba ese rato por el PDF y muchos me decían, es que a mí no me abrió, pero tuvieron que esperar que yo llegara aquí para que me dijeran no abrió. Entonces esa parte también hay que ser conscientes, profes, de que si a ustedes nosotros le mandáramos todo el material con el que preparamos las clases, no, pues rebotan. Pasó nomás con el texto del profe Luis Carlos. Cuando leyeron el texto, no, pues él les mandaba solamente 2 capítulos, pero era un texto larguísimo. Hombre, qué chévere hubiese sido que leyéramos todo el documento. Yo sé que por el tiempo, por el hábito que tenemos, se nos dificulta, pero no es cuestión de echarnos a echarnos decir ahorita, no, es que ya no hemos hecho, no se ha logrado. Las herramientas básicas sí se dan y en eso somos muy cuidadosos de nosotros tratar de profundizar en la parte, ¿cierto? Pero tenemos que tener conciencia de que la universidad no nos va a dar todo, no nos va a formar. Por eso nosotros tenemos ya en este momento, yo creo que cada uno de ustedes tiene que haberse perfilado para dónde quiere irse, ya las materias, ustedes tienen que haber empezado a decir, ve, a mí me gusta más la parte de semiótica, me gusta más la parte social del lenguaje, me gusta más la parte de alfabetizar. Entonces, como que identificar eso y empezar a profundizar en cada una de los espacios, ¿listo? O sea, no es lo mismo enseñar fonética en primaria que enseñar fonética en el bachillerato. Entonces, la invitación es esa, profes. Miren, realmente cuando estaba en la universidad, yo discutía mucho con muchos profes porque daban un tema y nos dejaban con las dudas, ¿sí? Y en los espacios de las clases a veces teníamos que repetir y repetir porque yo era uno de los estudiantes que si yo estaba con duda, hasta que no me aclarara la duda, espérate, ¿cómo vas a seguir? Porque no entiendo. Entonces, eso también hace parte de ser críticos, profes. Ustedes tienen que estar evaluando. Miren, ustedes les hacen evaluación, me imagino que les preguntan por el desempeño de nosotros, ¿cierto? Si ustedes dicen, no, es que el profe Alexander, chévere, las clases han sido chéveres, han sido productivas, al profe Alexander lo van a seguir poniendo. Pero si ustedes hacen una evaluación consciente